Bueno, entonces damos inicio a nuestro programa Mujeres conforme al corazón de Dios. Hoy, después de tanto tiempo de no vernos, vamos a comenzar nuestra serie de estudio La tiranía de las emociones. Yo creo que todas estamos expectantes. Yo misma he sido muy edificada con la preparación de este estudio y que sea el Señor tratando con cada una de nosotras y que podamos comprender de qué se trata esto, de glorificar a Dios con nuestras emociones. Vivimos en un tiempo en que las emociones son las que gobiernan. Haz lo que dicte tu corazón, todo parte de un siento que. Si siento algo, debe ser cierto. Así soy, no puedo controlar mis emociones. Voy a dejar mi trabajo porque ya no me siento feliz en él. Me voy a separar porque ya no siento amar a mi pareja. Esas son algunas de las frases que uno escucha hoy que nos dejan ver lo que piensan acerca de las emociones. Lo cierto es que las emociones son un mal gobernante. Su gobierno siempre es tirano. Pensar en las emociones de esta manera es la receta perfecta para el caos emocional. Pero, ¿qué son las emociones? La palabra emoción viene del latín emotio y se deriva del verbo emovere, que significa mover, con el prefijo e, que significa desde. Es decir, emotio es hacer mover. Una emoción es algo que nos saca de nuestro estado habitual, ¿cierto? Del latín emover, donde también viene la palabra que conocemos como emoción, se deriva la palabra terremoto. Es decir, que ese movimiento interior que nos saca de nuestro estado habitual puede ir desde un mover suave hasta un fuerte movimiento que nos sacuda profundamente. Las emociones son entonces ese mover interior que muchas veces se manifiesta exteriormente en respuesta a una percepción de la realidad. En este ámbito de las emociones encontramos principalmente dos cosmovisiones y son contrarias entre sí. Una es la cosmovisión materialista de las emociones y es la que principalmente ha adoptado el mundo. Básicamente explica nuestras emociones como un reflejo condicionado por el entorno, por la crianza, por patrones aprendidos que vienen desde la infancia o simplemente desde la química de nuestro cuerpo. De hecho, la psicología busca dar manejo a las emociones desde esa cosmovisión. Claro que dependerá de la escuela psicológica, pero vemos que en general dan manejo a las emociones como tratándose de simplemente un impulso. Podemos encontrar terapias que van desde hacer conciencia de esos impulsos y darles manejo hasta la hipnosis para solucionar el pasado y reprogramar los impulsos de ira, por ejemplo. El mundo adopta esto no tanto porque funcione, sino porque deja al hombre sin responsabilidad sobre sus emociones, quita la culpa y acalla la conciencia. La otra cosmovisión, y que es contraria además, es la cosmovisión bíblica. Nos hace responsables de nuestras emociones. En Mateo 6, 29 al 31, encontramos que uno de los maestros le pregunta a Cristo cuál es el mandamiento más importante. Del versículo 29 en adelante, y cito, y Jesús le contestó, el primer mandamiento de todos es, oye, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero hay un segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún mandamiento es más importante que estos. Los mandamientos más importantes de los cuales se desprenden todos los mandamientos están sobre nuestras emociones. Nos hacen responsables de nuestras emociones. Amar de todo corazón a Dios y al prójimo. Si amamos a Dios de todo corazón, no tendremos otros dioses aparte de Él
no nos haremos ídolo ni figura para postrarnos delante de ellos, no usaremos el santo nombre de Dios en vano, guardaremos el día del Señor para buscar reposo en Él. Si amamos al prójimo como a nosotros mismos, entonces honraremos a nuestros padres. No mataremos ni odiaremos, no seremos infieles a nuestras parejas, no robaremos lo que es de otros, no diremos mentiras perjudicando al prójimo, ni codiciaremos lo que es de otros, sino que nos alegraremos por las bendiciones que el Señor da a otros. Amando a Dios con todo nuestro corazón y al prójimo como a nosotros mismos, glorificaremos a Dios. El Señor nos hace responsables de nuestras emociones en su palabra. Además de hacernos responsables, la palabra de Dios nos dice que somos imagen de Dios, que nos dio mente, afectos y voluntad, y que es en ese sentido que somos su imagen. Estamos compuestos por cuerpo y alma, y estas esferas de nuestra vida interactúan entre sí. Es casi misterioso, pero sentimos tristeza y lloramos. Eso lo hacemos con el cuerpo, derramamos lágrimas físicas. El estrés, que también es una emoción, puede llegar a enfermarnos el cuerpo y viceversa. Es decir, desde una experiencia física, corporal, podemos experimentar una emoción. Existe una forma de depresión asociada a la falta de luz solar. También se le llama tristeza de invierno, porque en invierno tenemos menos luz solar. Cuando al ojo le entran tan pocos rayos solares, hace que el cerebro produzca una hormona llamada melatonina, que se produce cuando llega la oscuridad. Cuando hay demasiada melatonina en el cuerpo, provoca un desequilibrio bioquímico en la región del hipotálamo, en el cerebro. Para los animales, la melatonina controla la hibernación y provoca la disminución de la actividad. En nosotros, los seres humanos, provoca síntomas como sueño excesivo, aletargamiento, comer demasiado y depresión. Somos imagen de Dios y Dios tiene emociones. Vemos que la Biblia nos dice acerca de la emoción del amor. En 1 de Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Isaías 31:3, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Vemos la emoción de la ira en el Señor, en el Salmo 7:11, por ejemplo. Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. La ira es una expresión del atributo de la justicia. La compasión de Dios la vemos, por ejemplo, en el Salmo 135:14. Porque Jehová juzgará a su pueblo y se compadecerá de sus siervos. Celo, vemos la emoción de celo. En Éxodo 20, hablando de la idolatría, nos dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Vemos el gozo también del Señor, en Isaías 62:5, por ejemplo. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos. Y como el gozo del esposo con la esposa, así será el gozo, así se gozará contigo el Dios tuyo. Isaías 32:41 también nos habla del gozo del Señor. Y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma. Me alegraré. Ahí está el gozo del Señor. El odio, por ejemplo, en el Salmo 11:5. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Las emociones, hermanas, en sí mismas no son malas. Somos seres emocionales por diseño, como imagen y semejanza de nuestro Creador. Como vimos, el Señor no es indiferente con lo que daña su creación, con el pecado y la maldad. Se goza rescatando y salvando un pueblo para la gloria de su nombre. Pero la vida emocional de Dios es perfecta, la nuestra no.
La ira de Dios es santa, es la expresión de su justicia. Nuestra ira, en cambio, no obra la justicia de Dios. Nuestra lucha no está en no tener emociones. Eso solo nos aislaría. También nos haría que nuestra devoción fuera fría, un mero acto exterior y nuestra obediencia mecánica, sin agradar a Dios. Porque Él demanda de nosotros que todas las esferas de nuestra vida estén gobernadas por nuestro amor a Él, que nuestras emociones sean movidas por la verdad y nuestra voluntad sea obedecerle. ¿Cómo funcionan entonces las emociones, verdad? Nuestras emociones son la reacción a nuestra percepción de la realidad. Aunque nuestra percepción sea equivocada, la emoción que experimentamos es real. Es decir, percibimos algo, un hecho, una situación, un conflicto, y experimentamos una emoción. Aunque esa percepción de la realidad no sea cierta, la emoción lo es, ¿verdad? Estamos experimentando una emoción. Voy a ponerles un ejemplo para que podamos comprender un poco. Yo sé que algunas recuerdan mucho este hecho. En el 2019 en Colombia vivimos una época de manifestaciones en contra del gobierno. Por los noticieros nos mostraron alteraciones del orden público que parecían ir en aumento. Habían imágenes de grupos de vándalos entrando a conjuntos residenciales en la ciudad de Cali, que se repetían por todos los noticieros. Habían periodistas que afirmaban que las cosas podían salirse por completo del control de las autoridades. En Bogotá particularmente, rodó por redes sociales y mensajes de WhatsApp audios que afirmaban que una turba de 300 hombres se acercaba a ciertos puntos de la ciudad. Al final del día terminaron muchos ciudadanos, incluido mi esposo, con palos, turnándose para hacer guardia frente a sus casas y estar así preparados para enfrentar la supuesta turba. Nunca existió tal turba. La percepción de la realidad de muchos de nosotros fue afectada por información que no era veraz ni clara. Pero lo cierto es que experimentamos temor, angustia y en algunos casos hasta pánico. Las emociones eran reales. Muchos de nosotros las experimentamos. Pero la información que las provocaron no lo era. De igual manera también experimentamos emociones por una percepción de la realidad que es correcta. Percibimos un hecho, un problema, una relación, un conflicto, y nuestras emociones son movidas por ello. Todo lo que nosotros hacemos, decisiones, relaciones, devoción, interpretación, está impactado por nuestras emociones. No podemos desconectar nuestra vida emocional de todas las áreas de nuestra vida. El punto es que nuestras emociones nos están revelando nuestro esquema de valores. Pensar en la ira, por ejemplo, pues no produce ira. Pensar en el gozo tampoco produce gozo. Tenemos una percepción acerca de una situación y nuestras emociones responden de acuerdo con nuestro esquema de valores. Aquí está el punto. ¿Cuál es tu esquema de valores? ¿Das valor a lo que dicta la sociedad? ¿Tu sentimiento de propia valía está formado por los parámetros de tu grupo de amigas, de tu grupo familiar, de tus compañeros de trabajo? ¿Es tu identidad la profesión que tienes? ¿El desempeño laboral que te caracteriza? ¿La maternidad? ¿Tu relación matrimonial? ¿Tu imagen? ¿Tu apariencia física? ¿Tu corazón es efectivamente controlado por Dios? ¿Por su benignidad, por su gracia, por su amor y por su llamado? ¿O por algún aspecto del mundo creado? No sabes cómo responder a estas preguntas. Tus emociones te están revelando tu esquema de valores. Ese es el punto. Si quieres saber cómo responder a esas preguntas, mira tus emociones, analízalas. ¿Cómo
lidiar entonces con nuestras emociones? Las emociones vistas como un impulso nos quitan la responsabilidad que tenemos sobre ellas. Y si éstas terminan por gobernar así, y así es como terminan por gobernar nuestras vidas. Y el gobierno de las emociones es tirano, se enseñorea de nosotras. Podemos encontrar así que alguien iracundo, por ejemplo, busca dar manejo a la ira, no reprimiéndola y más bien dejándola salir en otros escenarios, porque le permiten hacer catarsis. Terminan evitando gente que definen como tóxica porque los provocan, y el no tóxico viene siendo como un súbdito del reino de su voluntad. Buscan escenarios donde ellos tengan el control para no sentirse provocados. Y esa es la manera como manejan la ira. Desde la perspectiva de que las emociones son un impulso. También podemos encontrar en esta visión a los indecisos, aquellos que les cuesta tomar decisiones por no dejar ir, por acaparar, tomando decisiones según los impulsos de su corazón. Entonces hoy deciden una cosa y mañana se dan cuenta que se equivocaron porque no se sienten completamente bien con la decisión y entonces cambian de decisión. La tiranía de las emociones. También podemos encontrar que bajo esta visión los deseos reciben el trato de necesidades. Y las necesidades pronto se convierten en expectativas y las expectativas en demandas. Viviendo así, todas las personas que están a su alrededor ya no están siendo juzgadas por la ley de Dios, sino por tu ley. Y el otro siempre termina siendo un súbdito de tu reino. Nuestra verdadera necesidad es glorificar a Dios y amar al prójimo como a nosotros mismos. Nuestros deseos no tienen que ser necesidades, ni expectativas, ni demandas. Algunos de esos deseos pueden ser legítimos, pero dependerá del trato que les des. Expertos dicen que tenemos más de 3.000 conversaciones diarias. Hoy mientras escribía esto pensaba 3.000. No sé, son demasiadas, pero dice que podemos llegar a tener 3.000 conversaciones diarias con nosotros mismos. ¿De qué hablamos? ¿Qué pensamos? ¿Qué hacemos con cada pensamiento que tenemos? ¿Argumentamos con nosotros mismos o damos rienda suelta a cada pensamiento? Filipenses 4:8 nos dice, por ejemplo, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Esta es una definición de la palabra de Dios. La palabra de Dios es honesta, es justa, es pura, es amable, es respetable, es llena de virtud y digna de alabanza. La palabra de Dios son los pensamientos de Dios. Necesitamos entonces pensar los pensamientos de Dios, traer cautivo cada pensamiento a Cristo. Necesitamos argumentar con nosotros mismos en esas 3.000 conversaciones que llegamos a tener en un día. Predicarnos la verdad de las Escrituras y para eso necesitamos conocerla, estudiarla, tener una disciplina diaria con las Escrituras para poder meditarla y que realmente transformen nuestras vidas. Nuestros pensamientos mueven nuestras emociones y nuestras emociones activan nuestra voluntad. Es así como podemos obedecer de todo corazón a nuestro Dios y presentarnos como sacrificio vivo. Ese es nuestro culto racional. ¿Cómo comienza? Comienza con los pensamientos. Aquellos pensamientos en los que más he estado, en los que más he meditado, van a mover mis emociones. Y esas emociones van a activar mi voluntad. Mi voluntad de obedecerle o de desobedecerle. Eso es lo que quiere decir Pablo en Romanos.
Romanos 12 del 1 al 2. Síganme por favor, yo la leo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo? ¿Cómo lo hacemos? No conformándonos a este siglo, no comprando las filosofías del mundo, que no es el mundo lo que me define, ni mi profesión, ni mi maternidad, ni mi matrimonio, ni mi soltería, ni mis logros. Tengo que transformar mi mente por medio de la renovación de mi entendimiento. Tiene que ser renovado. Tengo que desaprender y volver a aprender. A veces puede sonar insistente que el consejo final de cualquier estudio, enseñanza, consejería, es ese. Lea la Biblia, hermana. Ore. Pero si pudiéramos leer la Biblia 50 veces en el transcurso de la vida, siempre la encontraríamos nueva, nueva. Habla de una manera nueva y fresca a nuestros corazones, es viva. El Espíritu Santo obra a través de las Escrituras y es viva para nosotros. Sigue hablando, no en el sentido que se siga escribiendo, sigue hablando porque nos sigue hablando a nuestros corazones ahora de una manera personal, a cada uno. Todos estos estudios, enseñanzas, sermones que la iglesia ofrece son estudios serios que toman tiempo y que pretenden comprimir muchas de las cosas que puede decirnos la Biblia acerca de un tema en particular, pero nunca se acercará a esa experiencia viva, personal, de leerla por nosotras mismas. Nadie puede darnos eso. Ningún consejo, ninguna enseñanza puede darnos esa experiencia personal, porque es experimental. Dice que para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Comprobar. Comprobar implica que lo vivamos. En el tema de la consejería yo me doy cuenta que muchas veces cuando pedimos un consejo, incluida yo, sabemos cuál es la verdad por la que necesitamos caminar y que no lo estamos haciendo. Pero la razón es porque, aunque sabemos cuál es la verdad, escogemos caminar por la mentira porque creemos muy en el fondo que el pecado puede ofrecernos más que la verdad de Dios. Por eso dice, para que comprobéis. Nosotros necesitamos leer las escrituras, entenderlas, abrazarlas y vivirlas para comprobar que el mandamiento no es un capricho de Dios, sino es un cerco protector, que en el mejor lugar donde pueden estar nuestras emociones es como estaban en el huerto con Adán y Eva antes de la caída, en completa dependencia a Dios, movidas por el amor de Dios, glorificando a Dios siempre. Si somos mujeres que crecemos en el conocimiento de Dios y ponemos toda nuestra confianza en Él, podemos controlar nuestras emociones con lo que sabemos acerca de Dios, renovando nuestro entendimiento. Nuestras emociones no se disparan en un vacío, no son impulsos ni meras reacciones biológicas. Dependen de cómo visualizamos y analizamos lo que nos rodea. Somos responsables de cultivar emociones piadosas, con el hábito de traer a nuestra mente la verdad de Dios revelada en su palabra. Debemos hacer de esto un hábito. Tratar de cambiar simplemente nuestra conducta
no glorifica a Dios, porque las mentiras que provocan esa conducta aún están ahí. Hasta que la verdad del Evangelio no controle nuestra vida, no obedeceremos al Señor de corazón. Tenemos emociones por imagen de Dios, pero esa imagen está afectada por la caída del hombre en el huerto del Edén. Ahora todos en el estado natural en el que nacemos tenemos el entendimiento entenebrecido y la forma como interpretamos la vida está obstaculizada por el pecado. No vemos la realidad como es. Tenemos una mente entenebrecida. Efesios 4 del 17 al 19 nos dice: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la verdad de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. ¿Qué produce la ignorancia? Dureza de corazón. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. De alguna manera sí tenemos patrones aprendidos. Es verdad, es real. Pero la buena noticia del Evangelio es que hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir. Sigamos con Pablo en Efesios 4. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vemos un viejo hombre, un nuevo hombre, una actividad de despojarse y de revestirse, ¿cierto? Despojados del viejo hombre, vestidos del nuevo hombre. Vemos un acto de quitar y poner, como cuando nos cambiamos de ropa. Vestidos del viejo hombre, despojados, vestidos del nuevo hombre, despojados del viejo hombre. Debemos quitar nuestros pensamientos, los nuestros, y poner los pensamientos de Dios. Así te hayas criado en un hogar bajo la ira, puedes luchar eficazmente. Vas a luchar. No es que la ira no vaya a jugar un papel en tu vida. Quizás lo haga siempre, pero ya no eres esclavo. Y por medio del conocimiento de él, puedes vencer esa ira. No con técnicas de manejo de ira, sino realineando tu adoración. ¿Sí? Realineándola. Porque esto es producto de la adoración. La ira responde a lo que yo adoro, a lo que es importante para mí. No me voy a irar por algo que no me importa. La ira y mis reacciones de ira están revelando mi esquema de valores. Podemos elegir cómo reaccionar ante el pecado que otros cometen contra nosotros. ¿Cómo? Realineando la adoración, dejando de adorarnos a nosotros mismos. Mis planes, mis deseos, como yo digo que se tienen que hacer las cosas, y adorando, en cambio, a nuestro Dios, sus planes, sus deseos, como Él dice que se tienen que hacer las cosas. Si un esposo difícil te ha sometido a su aspereza por muchos años, es posible que esa presión que ha ejercido sobre ti haya terminado por deprimirte, deformarte por dentro. Jane Hunt explica en su libro 100 claves para la consejería que nuestras emociones son flexibles, como un cojín espumoso, que pones un peso sobre el cojín y este se deforma, pero al quitar la presión, él vuelve a su forma original. Pero si esa presión es demasiada,
y por mucho tiempo, el cojín pierde su forma, queda deprimido. La esperanza es que nuestro cerebro es plástico. Y si traemos cautivo nuestro pensamiento a Cristo, nuestro sentimiento de propia valía ya no será el que dicte tu esposo, sino que la verdad de ser coheredera con Cristo y adoptada como hija de Dios va creciendo y la vas abrazando cada vez más, de tal forma que esta verdad va a darte un valor en Cristo, un verdadero valor a tu vida, que ahora eres hija de Dios. Tal vez la depresión no se vaya del todo, especialmente si creciste en un hogar con patrones depresivos, pero ya no serás esclava de esa oscura depresión. Yo sé que muchas que me escuchan, al igual que yo, decimos, bueno, esto que la hermana está diciendo no es nuevo, no es nuevo, lo venimos escuchando desde que llegamos a la fe. Pero sí hay algo nuevo, y es en la manera como cada una abraza esa verdad. Vamos creciendo como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto, hasta que le veamos cara a cara, ya no por fe, le conozcamos cara a cara. Aunque estas verdades son las mismas, nosotras las abrazamos diferente, las enfrentamos diferente. Si creciste, por ejemplo, en un hogar bajo el liderazgo implacable por el perfeccionismo de tus padres y la constante desaprobación que recibiste en el quehacer diario, es posible que luches con episodios de ansiedad por postergar demasiado tus tareas, incumpliendo las tareas más importantes y encargándote de las menos importantes o de las tareas de otros, porque ahí nadie tiene expectativas sobre ti. Creciendo en el conocimiento de Cristo y enfrentando tus pensamientos con los pensamientos de Dios, podrás luchar efectivamente y crecer a medida que abrazas la gracia y hacer que tus tareas más difíciles son por las que comiences, enfrentando ese temor de que no quedan perfectas, porque a pesar de que no queden perfectas, irás al cielo, verás su gloria. Que no se trata de ti, de tu perfección, porque todos decepcionamos, sino de Cristo y de sus perfecciones en gloria, que Él vivió la vida perfecta que ahora es puesta en tu lugar y por eso eres aprobada por Dios, a pesar de ti. Ese glorioso intercambio no es algo nuevo, no es una noticia nueva que te estoy diciendo, pero sí hay algo nuevo y es que cada día lo abrazas más, hasta el punto de que logras enfrentar esto. Efectivamente, todos deseamos ver cambios en nuestras vidas, especialmente los creyentes, y parecernos más a Cristo. Cada vez que morimos a todos nuestros rasgos de carácter contrarios al Señor, lo hacemos. Pero no todos estamos conscientes del tremendo obstáculo de las emociones para parecernos a Cristo. El proceso de santificación tiene como centro operativo nuestros pensamientos, no nuestras emociones. Cambiando nuestra forma de pensar es como podemos cambiar nuestras emociones. Son las mentiras que están detrás de cada emoción pecaminosa las que debemos reemplazar por la verdad de las Escrituras. Cuando aconsejo mujeres es repetitivo que muchas de ellas siempre sabemos cuál es la verdad de las Escrituras por la cual no estamos caminando. Pero a pesar de eso seguimos caminando en la mentira y es porque en el fondo creemos que el pecado ofrece más que Dios. Esto produce emociones equivocadas y un patrón de vida equivocado. Nos deprimimos ante las circunstancias adversas de la vida. Es porque en el fondo no creemos que Dios está en control. No creemos que nos ama y que obra a nuestro favor. Puedes escuchar a alguien recitar las escrituras, pero no es lo que decimos lo que revela que creemos,
son nuestras emociones lo que revela nuestras creencias. No es escoger entre una santa desidia y un pecado entretenido. Es que tu mente sea transformada por la palabra y ames su ley y aborrezcas el pecado. Los deleites de este mundo son temporales. Fuimos creados para un deleite eterno, no temporal. Y ese deleite es Dios mismo. Nuestra vida emocional fue diseñada para disfrutar de Dios. Disfrutamos de cosas creadas por Él y está bien. Pero si sustituimos a Dios por los deleites en las cosas creadas, perderemos el deleite en Dios. Nadie puede amar a dos dioses, o amar al uno y dejar al otro. Para terminar, quiero dejarlas con la idea de cómo lidiaban los salmistas con el problema de las emociones. Los salmos son oraciones que generalmente comienzan con un problema y terminan con una alabanza. Muchos de ellos son el ejemplo de cómo lidiar con esas emociones que no glorifican a Dios. Síganme por favor. En el Salmo 73, Asaf lidia con la envidia, una emoción bastante perversa. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de cordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas de abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablare como ellos, he aquí, a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Repito, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. ¿Qué pensó? Va a devolverme al 15. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí, a la generación de tus hijos se engañaría. El salmista estaba reconociendo el engaño, la mentira, que lo que ellos hacían era caminar en la mentira. Aquí está el centro, en el 17. Vamos a ver un punto de inflexión aquí en el Salmo 73. Hasta que, entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Asaf? Entró al santuario de Dios, oró y comprendió el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron en terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo. Y después
me recibirás en la gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Asaf estaba siendo consumido por la envidia. Envidiaba la prosperidad del impío y cómo el engaño y la fantasía, una percepción equivocada de la realidad, era el deleite de los impíos. Mientras él lavaba su corazón, Dios usaba el castigo y el azote para tratar con su necedad. Nuestras vidas son diferentes, yo sé que muchas lo hemos percibido, a las de los incrédulos en muchos sentidos. Lo que nos sucede, las circunstancias que nos rodean. Quizás muchos impíos puedan parecer con más deleite, pero a menos que se conviertan, ese será su único deleite, porque sabemos cuál será su fin. Y eso fue lo que entendió Asaf, cuál era el fin de ellos. La prosperidad y grosura del impío puede deberse a que Dios le ha abandonado, y eso lo entendemos con una percepción bíblica, con una cosmovisión bíblica, con las escrituras, estudiándolas, buscándolas cada mañana. Mientras nosotros estamos siendo preparados para ver su gloria cara a cara. Ellos pueden estarse deleitando en lo que será su único deleite por toda la eternidad. Mientras nosotros estamos siendo preparados para ver su gloria cara a cara, un deleite eterno, mediante pruebas y aflicciones. No es comparándonos con las redes sociales que debemos lidiar con las emociones, creando escenarios artificiales para una foto perfecta mientras nos desmoronamos por dentro. Necesitamos luchar como Asaf, entrar al santuario, luchar con nuestro entendimiento entenebrecido y reconocer como Asaf nuestra torpeza, que dijo, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Bueno, hermanas, con eso terminamos nuestra primera parte del estudio. Hoy, a diferencia de otras ocasiones, quisiera escucharlas. Quisiera saber qué opinan, preguntas. No, soy un poco cobarde con esos escenarios de preguntas y respuestas y opiniones, le temo al desorden, pero quiero escucharlas. Vamos a ver cómo nos va con eso. Marce levantó la mano. Adelante, Marce. Hola, muy buenas noches para todas. Creo que a medida que escuchaba y a medida que reflexionábamos al respecto, me di cuenta que tenemos la tendencia de creer que esta es una lucha exclusiva y que casi que viene como con el componente genético, ¿no? Como que tú eres mujer, entonces eres emocional. Y nosotras mismas lo referimos, y no es que no sea cierto, muy seguramente como tú lo estabas mencionando, no se trata como de invalidar la emoción, sino de reconocer como la expresión de la misma. Me puedo enojar, sin embargo, como esta se está orientando pues en toda esa circunstancia, qué es lo que realmente estoy haciendo y cómo estoy expresando esa emoción. Y resalto esto, y de verdad, como decías al principio, yo tenía una expectativa, tengo todavía expectativa precisamente de este curso y de estas reflexiones, porque la realidad es que la lucha pues efectivamente está. Pues además de como este comentario también es un poco pensar en que a veces pienso que a medida que madure ya no va a pasar, ¿no? Como que siento que se lo permiten las adolescentes y se lo permite de pronto las más jóvenes, pero quizás a medida que yo crezca ya no será una lucha como quizás adelante. Entonces es como
pensar y pues no sé si de pronto más adelante lo podamos repasar y demás. Y es en ese hecho de que se supone que entonces, o tendría que ser cierto que entre más años tenga, más estable podría ser. Bueno, yo creo que hay dos puntos importantes, Marcia, que has tocado. Uno, que se trata de madurez espiritual, no de madurez de años, porque vas a encontrar una chica joven, madura espiritualmente, y una mujer adulta que no lo es. Hay otro punto a tener en cuenta. Alguien maduro espiritualmente puede volverse inmaduro, lo que no pasa con la edad, ¿no? Y eso puede suceder cuando nos alejamos de las escrituras. No es que no se acabe la lucha, ¿no? Cuando alguien es maduro espiritualmente, sino que da una lucha más efectiva. Ese es el punto. Hay cosas con las que quizás vamos a luchar toda la vida, pero lucharemos mejor. No sé si hay alguna otra quiera. Perfecto, muchas gracias. Bueno, Marsh, a ti por el aporte. ¿Alguna más quisiera intervenir, preguntar, acusar? Diana del Pilar. Adelante, Dianita. Buenas noches a todas. No, solo quería agradecer en especial el último salmo. Creo que, aunque lo he leído un par de veces antes, es bien, es bien interesante verlo a la luz de todo lo que enseñaste, ¿no? Y, y me encanta cómo pues el Señor nos conquista, ¿no? Y nos quiere llevar a buscarlo más a Él para poder enfrentar las luchas de nuestra vida, ¿no? Entonces, nada, solo quería resaltar eso, que vale la pena seguir meditando en ese salmo y en cómo Asaf encontró allí en el santuario su deleite, ¿no? Creo que a veces lo olvidamos, a veces corremos a otros lados cuando tenemos que ir primero al Señor, ¿no? Entonces, solo quería aportar eso. Sí. Yo quisiera agregar ahí, y es que a veces corremos a otros lados, y no al santuario, no a la oración, no a las escrituras, no a la verdad. No porque no sepamos que ahí está la respuesta, sino porque queremos seguir en la necedad. Tenemos una idea equivocada. Caemos y volvemos y caemos y volvemos de que el pecado tiene más que ofrecernos que Dios. Y aunque leer las escrituras y orar no sea tan fácil como ver Netflix 4 horas, es algo que tenemos que luchar y hacer, porque el resultado final será impresionante. No sé si alguna habrá escrito. Bueno, ¿quién más quisiera aportar, preguntar o simplemente comentar una experiencia personal que nos pueda servir a todas? Yo estoy por acá. Nicole, adelante, Nico. Qué rico que estés por aquí. Sí, entré un poquito tarde, pero Qué bueno. como una experiencia personal, yo creo que es importante tener en cuenta cuando hablas de leer la palabra. Personalmente, hace muy poco empecé mi devocional, un devocional real, leyendo la palabra de una manera organizada y apuntando a Cristo, ¿no? No a mí ni a que se solucione mi vida, pero esto sí me ayudó mucho a no seguir como con ese patrón de lo que tú dices. Quiero y sé por dónde debo ir, pero no voy por ahí, voy por donde yo quiero. O esperemos hasta qué punto puedo llegar. Y así era una constante en muchas de mis decisiones y de mis emociones, como sí, hagámoslo así, no importa. En algún momento entenderé que voy a ir por el camino correcto, pero ahorita no. Esperemos más adelante. Y yo siento que el leer la palabra te ayuda a entender que no hay que esperar tanto para cambiar. Así es, muchas gracias. Y quiero decir que particularmente he visto tu crecimiento espiritual eh, a medida que creces con las escrituras. Es real, es real. Es real que crecemos espiritualmente, que vencemos muchos de esos temores, de esas mentiras,
de esas emociones que no glorifican a Dios así, con las escrituras. Gladys Fernández nos dice: para todos, muchas gracias. Muy interesante y quiero seguir con este tema y tengo muchas expectativas de seguir desaprendiendo y aprendiendo. Qué bueno, Gladys, bienvenida. Bueno, ¿alguna otra que quisiera hablar? Bueno, entonces yo creo que podemos orar para terminar. Hermana Leo, ¿todavía está por ahí? Sí, hermanita, aquí estoy presente. Qué bueno. Qué bueno. Adelante, hermana. ¿Podría orar por nosotras para terminar el estudio? Con mucho gusto. Soberano Señor y Padre nuestro, una vez más te damos las gracias porque hemos estado participando de este alimento que es el que nos conduce a la vida eterna. Gracias, Señor, por tu consejo. Gracias por tomarnos de tu mano y llevarnos. Ayúdanos en nuestras debilidades y ayúdanos a ser fieles, a ser las hijas que tú quieres que seamos, que sigamos fieles a tus enseñanzas, porque es de la única manera que podemos triunfar, así vengan las luchas, las dificultades. Gracias, Señor, porque aunque nosotros nos sentimos derrotados muchas veces, pero tú estás ahí para sustentarnos. Gracias te doy nuevamente por esta enseñanza y te ruego que sigas poniendo dentro de nosotras un corazón sabio y dispuesto para aprender cada día más de ti. Ahora te ruego, Señor, que nos des un resto de noche en paz y en seguridad y que hagas que nuestro sueño sea grato porque nos hemos refugiado en tus brazos. Te doy las gracias nuevamente por tu hija Claudia. Te ruego que la sigas fortaleciendo y la sigas utilizando como hasta ahora lo has hecho. Todo esto lo he pedido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.